poner acá en la compu, no copié la práctica, los ejercicios ahora la voy a ir abriendo, tengan a mano la práctica de integrales indefinidas, ¿sí? La práctica 8. Así vamos trabajando sobre esos ejercicios. Jessy me contó que trabajaron, bueno, vieron un poco esto de las integrales indefinidas, que es una primitiva, y vieron el método por sustitución, ¿sí? Entonces, y vieron algunas de las semi-inmediatas, ¿no? Que serían el ejercicio 1. Nosotros vamos a empezar desde el ejercicio 2 romano. Vamos a empezar, y las de sustituciones del ejercicio 4 romano. Nosotros vamos a hacer las que son de 3 romano. Son integrales por descomposición. Yo ahora apenas abra la práctica, la vuelvo a traer. Sí, la traigo, pero por ahora mírenla ustedes. Yo voy a escribir la integral que vamos a resolver. Y ustedes cualquier duda que tienen, frenan y me preguntan, ¿está? Estas integrales por descomposición, sí, la idea es llevar la expresión que está en el integrando con algún trabajo algebraico, a alguna expresión que sea para una integración semi-inmediata, ¿está? Esa es la idea de la descomposición. Entonces, estoy en la práctica 8. El ejercicio 3 romano, y vamos a empezar con el 1, que es sencillo. Vamos a hacer la integral, y tenemos en el numerador x cuarta menos 3x cuadrado más x menos raíz de x más 2, todo esto sobre x diferencial x. Entonces acá un trabajo algebraico sencillo que nosotros vemos para transformar esta integral es distribuir esta x en cada uno de los términos, ¿sí? Porque sabemos que en el cociente yo al divisor lo puedo distribuir, ¿sí? En los términos del dividendo, ¿sí? O si lo miramos como fracción, este denominador lo puedo distribuir en cada uno de los términos del numerador. Y entonces vamos a hacer eso, vamos a escribir la integral de x cuarta sobre x menos 3x cuadrado sobre x más x sobre x menos raíz de x sobre x más 2 sobre x diferencial x. Yo creo que han visto con Jessy, o si no, les cuento, que la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿sí? ¿Ustedes vieron alguna de las propiedades con Jessy? Díganme si no, las traigo alguna de las propiedades, ¿sí? Sí, algunas vimos y justo es así. Es así, bueno, perfecto. Entonces, si vieron ustedes que la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿sí? Vamos a poder decir que yo puedo escribir la integral de cada uno de estos términos, ¿está? Y además de eso, lo vamos a hacer medio en conjunto. Yo voy a trabajar cada término, fíjense, bueno, lo vamos a hacer en 2 pasos, así. Antes de aplicar la propiedad, voy a trabajar cada término, ¿está? Y después aplico esa propiedad, así. Lo hago en 2 pasos. Pero fíjense que cada término yo puedo trabajar con propiedades de potencia de igual base, ¿sí? Al menos en los primeros 4. Porque yo tengo x a la cuarta sobre x, lo puedo escribir como x al cubo. Después tenemos menos 3, x cuadrado sobre x, x, más x sobre x, que es 1. Y acá fíjense que lo que vamos a hacer es pensar en, ¿sí? Yo me lo voy a llevar para acá arriba esto y voy a decir raíz de x sobre x es lo mismo que escribir x a la 1/2 sobre x. Y esto es lo mismo, x a la 1/2 sobre x es restar estos exponentes, ¿no? Es como escribir x a la menos 1/2. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí?
Que al tener la misma base se restan los exponentes, profe. Excelente. 1/2 menos 1. A ver, si quieren se lo escribo acá por las dudas. Es 1/2 menos 1 y eso me da menos 1/2, ¿sí? Es 1/2 menos 1 y esto es menos 1/2. Y eso es lo que vamos a escribir para este término, ¿está? Ese trabajito algebraico. Entonces, donde va ese término, que es el cuarto, yo voy a poner menos x a la menos 1/2. Y por último tenemos 2 sobre x, y lo vamos a dejar igual, 2 sobre x, o miren, escrito más claro a veces, puede ser 2 por 1 sobre x, ¿sí? Ahora aplicamos esta propiedad de la integral de las sumas igual a la suma de las integrales. O sea, yo voy a poder escribir la integral de x cubo diferencial x menos la integral de 3x diferencial x más la integral de 1 diferencial x menos la integral de x a la menos 1/2 diferencial x más la integral de 2 por 1 sobre x diferencial x. Bien, apliqué esta propiedad de las integrales. Yo acá le pongo propiedad de la integral de la suma. Después ustedes la ubican bien. Bueno, ahora vamos a ir término a término integrando, ¿sí? Bueno, cuando tengo una potencial, recordemos, ¿cómo era la integral de una potencial? Si yo tengo la integral de x a la n, diferencial x, ¿cómo resuelvo esta integral? ¿Se acuerda alguno de ustedes? X. ¿Lo teníamos que dividir, profe? No teníamos que dividirlo. La integral de la potencial es una inmediata. ¿Te queda a la n más 1 sobre n más 1? Lo quise decir, sí. ¿Se acuerdan? O sea, Esa división, claro, de x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Bueno, si es indefinida es más c con c en los reales, ¿sí? Siempre tenemos que ponerlo. Nosotros ahora que hacemos término a término, no. Cuando encontremos la primitiva completa vamos a poner este c que indica que tenemos una familia de primitivas siempre que hablamos de una integral indefinida. ¿Está claro? Entonces, ahora término a término no vamos a poner ese más c, pero vamos a aplicar, sí, la integral de la potenciación, de las potenciales. Entonces nos va a quedar x a la n más 1, que nos queda x a la cuarta sobre 4, ¿no? ¿Estamos bien? Otra de las propiedades que nosotros sabemos es que si yo tengo la integral de k por f de x diferencial x, yo puedo sacar el k para afuera, puedo hacer k por la integral de f de x. Es como que pudiéramos sacar el factorcito para afuera de la integral, ¿no? Esta es otra propiedad que conocemos, ¿sí? Esta es una integral inmediata. Entonces vamos a hacer esto. Cuando yo tengo este 3, voy a sacar el 3 para afuera y me va a quedar menos 3 por la integral de x diferencial x, ¿sí? Estoy haciendo muchos pasos a lo mejor, pero ustedes son de las primeras integrales que hacen, ¿sí? Después pueden omitir algunos pasos. Cuando tengo en el tercer término la integral de una constante, que en especial es 1, ¿cuánto da la integral de la constante 1? ¿Se acuerdan? La integral de 1 diferencial x o de cualquier k, ¿sí? Yo le voy a poner k, es k por x, ¿está? Particularmente la de 1 es x, ¿está? Entonces,
Esto es, la integral de 1 es x, ¿está? Después tenemos menos la integral de una potencial. ¿Cómo es la integral de una potencial? Es x a la n menos 1, o sea, menos 1/2 más 1, sobre menos 1/2 más 1. ¿Está? Yo acá puse el 4 directamente. A ver, ya que estamos haciendo tantos pasos, en esta primera, que estoy usando la integral de la potencia, yo en realidad hice 3 más 1 sobre 3 más 1. Lo escribo así para que se acuerden cómo es la integral de la potencia. Y después tenemos más 2 por la integral de 1 sobre x diferencial x. Bueno, todavía nos faltan resolver dos integrales. Vamos a seguir. Entonces tenemos x a la cuarta sobre 4 menos 3. Y acá tenemos una potencial de nuevo, ¿no? X a la 1 más 1, o sea, a la 2 sobre 2 más x en el tercer término menos x a la ¿cuánto acá? Menos 1/2 más 1 nos queda x a la 1/2 sobre 1/2 más 2 y la integral de 1 sobre x. ¿Tienen la tablita de integrales a mano o un apunte? Si no, lo abro yo. ¿Tienen algún apuntecito a mano? Yo no lo tengo el apunte a mano. No tienen apuntes a mano. Bueno, entonces yo les voy a abrir la teoría y voy a ver si les puedo traer algunas integrales, la tablita de integrales. Pero denme un minutito, que lo estoy abriendo. Bueno, vamos a seguir mientras. Yo les voy a contar, a ver, si yo les digo, la derivada del logaritmo, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Bien, 1 sobre x. Nosotros sabemos que la integral es, justamente, si yo hago la integral de 1 sobre x, yo estoy buscando una función tal que su derivada me dé el integrando, ¿no? Una función f tal que f' sea igual a 1 sobre x. Bueno, ¿quién va a ser la primitiva? Cuando yo integro una función, estoy buscando una función f que se llama primitiva, tal que esta primitiva cuando lo derivo, me tiene que dar el integrando. Bueno, a ver, si yo sé que el logaritmo derivado me da 1 sobre x, esta primitiva acá, ¿sí? Es el logaritmo natural de x. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando lo derivo, cuando yo derivo f derivada me da 1 sobre x. ¿Está claro? Esa es la idea de integración, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga la integral de 1 sobre x, esto será el logaritmo natural de x, ¿sí? En realidad, a ver si puedo traer. Ahí vamos, un segundito. No sé hasta dónde vieron con Jessie, pero yo les voy a dar una tablita, les voy a traer acá con un recorte de las integrales inmediatas. Un segundo, ¿no? Que estoy abriendo la herramienta recorte, así le traigo la fotito. Bien, ahora voy a poner una hojita y la voy a dejar acá. ¿Sí? Estas son las integrales inmediatas, ¿sí? Ustedes se las tienen que conocer, ¿sí? Acá tenemos
Fíjense, acá está directamente la de 1, pero nosotros la podríamos pensar como K por X, ¿sí? Si les parece. Si no, también lo que podemos traer es, además de las inmediatas, para tenerlas acá, y que a ustedes les suene bien familiar esto, voy a traer las propiedades. A ver, un segundito que abro de nuevo el PDF y traigo las propiedades, que no las encuentro. Un segundito, acá están las propiedades. Bueno, no son tan claras las propiedades, pero están escritas con una letra media amontonadita, pero la traigo acá. Así cuando lean el PDF de la clase, estas cositas a mano. Ahí está. Estas son las propiedades de la integral, ¿ven? Cuando yo tengo, esta es la que hablamos recién, miren. Esta es la que hablamos recién de K por F, ¿sí? K por F de X. Esta es una de las propiedades. Usamos también la de la suma, que es esta. Esa la usamos antes, ¿sí? Y usamos esta integral, que es la de 1, y usamos ahora la del logaritmo y la de la potenciación. La de las potenciales, no potenciación, la de las potenciales, ¿sí? Todo eso es lo que usamos para este ejercicio. ¿Está bien? Cuando yo les decía la integral, esto se lo voy a dejar escrito acá. Cuando yo busco una primitiva, ¿sí? ¿Sí? Que yo digo, busco la integral de 1 sobre x, ¿sí? Y 1 sobre x o cualquier función en realidad, vamos a pensar, ¿sí? Yo busco la integral de cualquier función, es un concepto que no es sencillo de obtener, o sea, no es que a la primera lectura lo vas a manejar, ¿sí? Pero traten de recordar esto. Yo cuando busco la integral de una función, ¿sí? Estoy buscando una f que se llama primitiva, ¿sí? Tal que f', o sea, cuando yo derive f, me tiene que dar la función que está en el integrando, ¿sí? Esto es así. Si f derivada me da la función que está en el integrando, cuando yo derivo esta, a ver, la voy a colorear. Cuando yo derivo esta, que a esta la llamamos primitiva, me devuelve la función del integrando, ¿sí? Esa es la idea de integral de una función. A ver si tienen esto mismo escrito. Ahí está. Es un teoremita que tienen escrito, ¿sí? Bueno. Sí, en sí, profe, sería, o sea, la idea sería que a qué función debo derivar para que me dé esa f chiquita. Sería. Exacto. Por eso nosotros después acá ponemos f más c, porque cuando vos derivás f más c, ¿qué pasa con f más c? Cuando yo hago f de x más c derivado, ¿yo qué obtengo? La derivada de f, ¿sí? Por propiedad de la derivada. Cero. Pues la otra es 0, ¿está? Entonces, cualquiera que tenga una constante después de una primitiva es también una primitiva. Y por eso ponemos una familia, decimos, es una familia de primitivas. ¿Está? Esto es lo que habla de familia de primitivas. Bueno, esto lo repaso para ayudarlos, digamos, este es el concepto primero de integral, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo, siempre buscar primitivas. Entonces, si yo tenía la función 1 sobre x, voy a buscar una función tal que al derivarla me devuelva 1 sobre x. ¿Cuál es? El logaritmo natural. La función, yo acá ya voy a poner más c, ¿sí? Este más c sería el conjunto de un c1 de acá, más c2 de acá, más c3, más c4, más c5. Tendríamos que a cada una ponerle un c. Directamente lo que vamos a hacer nosotros es poner un c al final, ¿sí? Un c con c perteneciente a los reales, ¿sí? Porque es lo mismo.
poner uno para cada término o poner uno al final. Total, cada vez que vos lo derives te va a dar 0. Y entonces te queda x cuarta sobre 4, o si quieren un cuarto de x cuarta, 3 medios de x cuadrado, más x. Acá tener sobre un medio, tengo que tener menos 2, ¿sí? Dividido un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Y x a la 1 medio es raíz de x. Más 2 por el logaritmo natural de x más c. No es real, está medio lenta la compu. Entonces acá le voy a poner el cuarto de x que me gusta más, un cuarto x cuarta. ¿Está? Bueno, y esta que acabamos de encontrar es estas que acabamos de encontrar son la familia de primitivas de la primera integral que planteamos. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir a otro ejercicio. Yo les voy Profe, a ¿puede mostrar. dejar un segundito para terminar de...? Sí, ningún problema. Sí, un segundito nomás. Listo, Bien, profe. dale, de este ejercicio 3 les voy a hacer uno más, que es, a ver, déjenme ver, yo había elegido el 2, el trabajo algebraico que hay que hacer en el 2 y en el 3, del 3 romano estoy hablando, ¿no? Es medio fierito, pero lo voy a hacer uno de los dos, lo voy a hacer. Aunque no se acuerden, ¿sí? Se los voy a mostrar. Después no creo que ustedes los evalúen en una integral como esta, ¿sí? Pero yo tengo una opción que hace una sustitución primero, ¿sí? Otra que directamente trabaja con una operación entre polinomios, ¿sí? ¿Se acuerdan de división de polinomios o prefieren que vayamos a una sustitución directamente? Quizás lo estoy pensando con ustedes. No, vamos a ir a la sustitución, así no los mezclo con división de... Yo lo tengo resuelto con división de polinomios, pero vamos con la sustitución primero. En esta, que es una integración por partes, primero vamos a hacer una sustitución, es el 3, ¿sí? Entonces, yo tengo la integral de x cubo sobre, yo después les voy a contar, no es el 2, yo después les voy a contar cómo lo hice yo, porque me gusta que tengan otra resolución, pero me parece que así, como se los voy a mostrar ahora, les va a resultar más familiar, no sé si es más fácil o más difícil, más familiar los temas. ¿Yo qué voy a hacer acá? Fíjense, tengo x cubo sobre x menos 1, claramente una inmediata no es, ¿sí? Tampoco puedo sustituir directamente, porque si sustituyo, no voy a llegar a... Si, por ejemplo, usted me dice, a ver, profe, sustituyamos x. ¿Y qué hago si sustituyo x? O un trabajo algebraico entre estas, podría ser que se los voy a mostrar yo después. Sería lo primero que se te ocurre, ¿no? No es tan sencillo, no vemos que, vieron que cuando yo voy a sustituir, digo, bueno, tengo que encontrar también la derivada de la función, ¿no? No estaríamos encontrando la derivada de x cubo, por ejemplo, para sustituir. Entonces, ni la derivada de x menos 1. Pero lo que sí podemos hacer es una sustitución que es un poco creativa, para mi gusto, pero para que la tengan en cuenta, pueden sustituir el x menos 1 por u. Entonces, ¿sí? si yo hago esta sustitución, esto es equivalente, ¿sí? Yo puedo decir que esto es equivalente a que x sea u más 1. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Si u es x menos 1, también u más 1 es x. Si yo quiero llevar todo esto, ¿sí? Todo esto a la letra u, ¿sí? Porque estoy sustituyendo x por la letra u,
Bueno, me está faltando derivar, ¿no? La diferencial u es diferencial x más menos 0, ¿no? Entonces me queda diferencial x. Con todos estos datos que yo recolecto acá, lo que voy a hacer es la sustitución. Siempre es importante buscar qué voy a sustituir y cuál es la derivada de la sustitución, ¿no? Pero en este caso yo le agrego pensar esta otra ecuación, ¿sí? Esta otra expresión de x en función de u, o sea, u más 1. Yo voy a reemplazar entonces acá la integral de x, si yo lo quiero poner en función de u, es u más 1, o sea, u más 1 al cubo, sobre, y abajo que tengo x menos 1, yo sé que x menos 1 es u. Y diferencial x es igual a diferencial u. O sea, yo acá, siendo fiel a la primera sustitución que planteé, que es u igual. Me perdí en el 1 más 1 al cuadrado. Porque normalmente ustedes cuando vieron con Jessie probablemente habían visto esta parte, ¿no? De la integral. Esta parte de la integral, ¿no? Ustedes sustituían, decía, sustituyo alguna expresión por u y derivo. Pero acá, como la expresión también tiene una x, o sea, si yo quisiera poner x menos 1 acá, no aparece x menos 1, ¿sí? En el numerador, pero sí puedo escribir a x en función de u. ¿Cuál es el objetivo en una sustitución? Cambiar de variable, ¿está? A partir de una igualdad que planteo. ¿Por qué no ponemos u al cubo, profe? Porque no es cierto que u sea igual a x. Yo planteé, eso es justo lo que te voy a decir. Yo planteé, esto vos lo planteas al principio del ejercicio, ¿no? Yo voy a sustituir u por x menos 1. ¿Está bien? Esa es la primera sustitución que vos haces. ¿Listo? Ah, claro. Sí, ahí entendí. 1. Después me queda una x acá arriba. Pero no puedo cambiar por u, porque u es x menos 1, no es x. ¿Está? Claro, sí, por eso. Entonces, pero yo puedo trabajar un poquitito esto para que, siendo cierta esta sustitución, pueda plantear el cambio de la letra x por u. ¿Qué hice? A x de esta igualdad que yo planteo cierta al principio de la sustitución, despejo x. Bueno, y x me queda u más 1, porque el 1 lo pasé para el otro lado sumando. Y a x entonces lo escribo como u más 1. Es cierta toda esta sustitución, es válida, no es cierta, es válida, porque todo parte de este primer planteo de esta igualdad que hago para la sustitución. Ahí entendí, profe. ¿Y por qué es al cuadrado y no al cubo? No, y es al cubo, porque yo me equivoqué. Es al cubo. A mí ahí es mi error. Me está explotando la cabeza eso. No entendía nada. Ahí está, no, yo me equivoqué, era el cubo. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, ahora que tengo todo en u, ¿sí? Ahora que tengo todo en u, puedo hacer algún trabajito algebraico, porque yo a este cubo lo podría abrir. ¿Se acuerdan cómo era el cubo de un binomio? Si no se acuerdan, se los hago acordar yo. El cubo del primero, más 3 por el primero al cuadrado por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Si no se lo acuerdan, ténganlo presente. Siempre el cubo de un binomio, el cuadrado de un binomio, puede aparecer siempre en matemáticas, ¿sí? Y esto sobre u, diferencial u. Ahora, ¿qué pasa con este cubo de binomio? Todos sus términos tienen u. Entonces voy a hacer como en el caso anterior, ¿se acuerdan la integral anterior? Que yo lo que hice fue distribuir este divisor o este denominador. Entonces me va a quedar la integral de u al cubo sobre u más 3u cuadrado por 1, que me queda 3u cuadrado sobre u, más 3u por 1 al cuadrado, o sea, 3u, más 3u sobre u, más 1 al cubo, que es 1, sobre u, diferencial u. Y ahora trabajamos. Esa es la propiedad de antes, ¿no?
Sí, esto es lo mismo que antes, que yo distribuyo el denominador. Lo que hice fue dos cosas a la vez de el cubo del binomio, viste, trabajar cada término para que quede un poquito más lindo, sobre todo los factores 1 saqué, y después distribuí el denominador, ¿sí? Acá lo fuerte sería distribuir el denominador. Para que se acuerden de lo que estamos haciendo. Y entonces, una vez que yo distribuyo el denominador, ¿sí? Denme un segundito, ¿eh? Una vez que distribuyo el denominador, lo que puedo hacer es trabajar cada término, ¿no? La integral. Bueno, voy a hacer dos cosas. Ahora sí lo hago juntos, ¿sí? Trabajar el numerador con el denominador y distribuir la integral, ¿sí? Entonces me va a quedar u cuadrado diferencial u. Distribuir la integral no, en realidad aplicar la propiedad, ¿sí? Propiedad de la suma de la integral de la suma, ¿sí? Propiedad de integral de la suma. Y trabajo un poquitito algebraicamente cada término. U cubo sobre u cuadrado más la integral de 3 por u más la integral de 3, ¿no? Porque u sobre u me queda 1 más la integral de 1 sobre u diferencial u. Bien. Ahora integramos cada término y resulta la integral de u cuadrado. Ahí ponemos, ¿sí? Ahí aplicamos la integral de las potenciales, ¿sí? 1 sobre n más 1, bueno. Profe. Sí, decime. Disculpa, ahí en la anterior página donde está el ejercicio. Sí, ya vuelvo. Acá, decime. El 3u de u más 3 de u, no... Ah, no lo podríamos cancelar porque está el u, pero en el caso de que no estuviera el u, ¿se pueden cancelar? Decime en qué término. Viste que vos ahí estuviste aplicando la propiedad integral de la suma. Sí. Que tenés u al cuadrado de u más 3u de u más 3 de u. Sí. Si no estuviera la u después del 3, esa, ¿se podrían cancelar los términos? No porque uno suma, porque suman los dos. Si uno suma y otro resta, sí se podrían cancelar. O sea, si vos tendrías la integral de 3u diferencial u menos la integral de 3u diferencial u, ahí cancelás. Ah, se puede. Bien. Sí, se puede. Las mismas integrales, si las sumás y las restás, se cancelan. ¿Está? Sí, la misma expresión se puede cancelar. Porque de hecho, fíjate, a ver, lo voy a justificar a lo que digo. Vos tenés, por ejemplo, esto, ¿no? Por propiedades de la suma o la resta, usada al revés, vos podrías hacer la integral de 3u menos 3u diferencial u. ¿Está bien? Vos, viste cómo usás esta propiedad, ¿no? La de la suma o la de la resta, porque son idénticas, suma y resta. Vos podés ir de acá para allá o de allá para acá. En general nosotros es como que distribuimos la integral en los términos, pero si yo tengo muchos términos con una integral, puedo meterlos a todos en el mismo integrando, ¿no? Ir para atrás sería. Tengo estas dos integrales y las uno está integrando con y este en uno solo. ¿Bien? Ahora tenés 3u menos 3u, te queda la integral de 0, porque ahí sí, algebraicamente es la misma expresión. Y la integral de 0 es 0. ¿Está? Sí, ahí va. Esa es la justificación de por qué podés cancelarlo. Directamente vos los cancelás, ¿está? Pero por eso lo podés hacer. ¿Sí? En realidad sería 0 por x la integral, que es 0. ¿Sí? Para ser más específico todavía.
Bien, esto te lo dejo chiquitito acá al costado para que cuando lo veas, si querés lo recorro. No, espera que lo achico primero. Y así cuando lo ves, te lo acordás, lo dejo ahí chiquitito. Volvamos. Entonces, vamos en cada término a integrar. Acá vamos a usar la que dijimos antes, la integral de la potenciación, ¿sí? De las potenciales, si quieren, en vez de la potenciación. Entonces es la integral de x a la n diferencial x es siempre x a la n más 1 sobre n más 1. Bien, integremos cada término. U cuadrado nos va a quedar u a la 2 más 1, u a la 2 más 1 sobre 2 más 1, más. La integral de 3 por u voy a usar primero la propiedad que saco el 3 por fuera de la integral y me queda la integral de u diferencial u, más. La integral de una constante dijimos que es 3 por u, ¿sí? Esa es esta propiedad. No, esa es, en realidad es esta combinada con la anterior de sacar el numerito. Entonces nos va a quedar 3 por la integral del 1 diferencial u. Luego en muchos pasos estoy en esta, ¿no? En este término. Más la integral de 1 sobre u, que como vimos antes es el logaritmo natural del valor, del valor absoluto. Yo puse el valor absoluto antes. ¿Por No, qué? profe. Del valor absoluto. Ahí está, del valor absoluto siempre. Por las dudas, porque como en la integral x puede tomar cualquier valor, ¿sí? Pero el logaritmo está definido solo para los positivos. Entonces es necesario ponerle el valor absoluto, ¿de acuerdo? Para estar seguro de que va a tener solución este término. Bueno, más c con c en los reales. Bien, seguimos un poquitito. Es un ejercicio, ¿no? Aclaramos que C está definida para los reales. A mí me gusta. Hay bibliografía, de hecho, gente que no pone el C perteneciente a los reales. Pero bueno, para entender que este C es el de la familia y no es un C de otra cosa. ¿Está? Bien. Sí, a mí me gusta que quede el C o cualquier letra, la que vos quieras, pero con la variación en los reales. Entonces te estoy mostrando que eso no es una constante, sino es un parámetro que varía en los reales. Bien, entonces me queda u al cubo sobre 3 más 3 por la integral de u, lo voy a hacer rapidito, se me queda u cuadrado sobre 2, no hago tantos pasos, más 3 por la integral de 1 que es x, siempre la integral de 1 es x, más el logaritmo natural del valor absoluto. Estábamos siempre con u y me fui a la x en los últimos términos. Esto era u y esto era u. De u por el logaritmo natural del valor absoluto de u más c con c en los reales. ¿Terminamos la integración? Profe, una pregunta. ¿Por qué cuando arrancaste con el anterior que pusiste u2 más 1, o sea, es como si lo hubieses descompuesto, digamos, al principio de todo? Sí. Lo hubieses descompuesto y recién lo pusiste con u3, o sea, ¿no nos podríamos haber salteado ese paso directamente? No sé si me explico. No, no te entiendo, pero decime de nuevo. ¿Viste que después del igual al principio? Acá. No, abajo de todo, o sea... Ahí tenía la integral de ese término, la profe. ¿Esto me decís, Mateo? No, la anterior a esa. Esta acá. Esa, que pusiste u a la 2 más 1 y... Sí, lo podés hacer directamente así. ¿Yo sabés por qué hice esto? Para que se den cuenta que estoy aplicando esta que puse acá abajo en verde. Claro, no, yo porque como recién lo acabas de poner de nuevo. Lo nuevo. hice directamente, sí, háganlo directamente ustedes, cuando resuelven en un examen. Yo pero lo hice nada más que para que ustedes se acuerden de que estoy usando eso, ¿está?
Y, que está usando pero ese u 2 más 1 se vuelve 3u al cuadrado sobre 2. O sea, decime de nuevo lo que me estás preguntando. ese u a la 2 más 1 Esto. se transforma en 3u al cuadrado elevado a la 2. No, se O sea, transforma en esto, en un cubo. claro, ahí va. ¿Está bien? Sí. Fíjense, porque yo antes le iba a hacer eso, de ponerle colorcito a cada término, pero me lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero este es este término, ¿está? A veces integro cada término de un color para que no se pierdan en tantos términos, pero fíjense y vayan mirando con atención. El primer término es este, el segundo es este acá, ¿sí? Bien. Vamos a terminar, porque no terminamos. ¿Qué estamos integrando nosotros? Estamos integrando en U. Y la integral original está en X. O sea que yo cuando termino de integrar, tengo que manejar la primitiva, me tiene que dar en la misma variable que el integrando. ¿Estamos de acuerdo? La primitiva que yo consiga tiene que tener la misma variable que esta. En el medio puedo hacer lo que quiera, pero cuando termino tengo que tener una función en X, en este caso. Entonces acá lo que voy a hacer yo es volver, ¿sí? Con esto amarillito, ¿sí? Teniendo en cuenta la sustitución esta, voy a volver a la variable X. Entonces, cada vez que diga U, yo voy a poner X menos 1, ¿sí? Voy a poner X menos 1 al cubo sobre 3 más 3 medios X menos 1 al cuadrado más 3 por X menos 1 más el logaritmo natural de X menos 1 más C con C en los reales. Y ahora sí, tenemos la integral que estábamos buscando. ¿Está? ¿Lo podemos dejar así, profe? Hacer el cubo y el cuadrado también. ¿Desarrollar el cubo y el cuadrado? No lo podemos dejar así. Déjalo así, no, tanto no. Ya imagínate con todo este trabajo encima desarrollar. No, a ver, si uno tendría que volver a hacer una integral, ¿está bien? A veces te conviene. Lo que pasa es que sustituirías X menos 1, si tendrías que volver a... Nosotros no hacemos integrales dobles, ¿no? Pero si tendríamos integrales dobles, tendrías que volver a integrar esto. Y a veces el trabajo algebraico ayuda. Pero, porque qué sé yo, de estos tres términos a lo mejor simplificarías. Pero no hace falta acá porque ahí termina. Y ya con eso está perfecto. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, eso que pasaste a la otra página, si querés, o sea, si es por mí, borralo. Borrar. Dale. Pues Así. yo a medida que vos vas copiando todo lo que vas haciendo en la pizarra, yo lo copio en un papel, entonces yo lo tengo. Bueno, genial. Así no queda acá colgado y no... Está bien. Te lo quería dejar por las dudas. Bueno, perfecto. Entonces, vamos entendiendo por dónde va la cosa. ¿Sí? La idea de estas integrales es hacer algún trabajito algebraico. Yo les cuento, nada más, se los cuento, no voy a terminar la integral, pero otra forma hubiese sido, ¿sí? La otra forma de las que yo le hablaba, otra forma, hubiese sido hacer la división de polinomios. Vieron que ustedes se tuvieron que acordar acá el cubo de binomio. Otra forma hubiese sido que se acuerden de, ¿cómo era? X menos 1. De hacer esta división. ¿Se acuerdan las divisiones de polinomios? Matemática 1. Tenías que hacer X cubo dividido X, te quedaba... Y después, profe, ¿qué hacíamos? ¿La integrales del resultado? Claro, y después usas el algoritmo de la división para cuando pones... ahora hago la división y les armo la integral, no la resuelvo, ¿está? Con el algoritmo de la división. ¿Se acuerdan que vos cuando hacías A dividido B te da C y tenés el resto acá, ¿no? Le puse cualquier letra. Y por el algoritmo de la división vos sabés que A es igual a B por C más el resto. ¿Está bien? Esta por esta más el resto te tiene que dar A. Bueno, nosotros vamos a hacer esa división, X cubo dividido X menos 1.
Entonces te queda x cubo dividido x. Siempre en las divisiones yo divido el término de mayor grado con el término de mayor grado, el término que estoy dividiendo, perdón, con el término de mayor grado. ¿Está? Lo digo de nuevo. El término de mayor grado del dividendo con el término de mayor grado del divisor. X cubo dividido x me queda x cuadrado. Multiplico, me queda x cubo y x cuadrado menos 1 me queda menos x cuadrado. ¿Está? Cuando hago la resta acá, x cubo se va y me queda, yo acá es como que tengo un 0, ¿no? 0x cuadrado, porque no lo completé. Bueno, acá tendríamos 0x cuadrado. Un segundito. Me olvidé de completar el polinomio acá. Me queda 0x cuadrado, 0x, 0, ¿no? Dividido x menos 1 y habíamos tenido el x cuadrado acá. Cuando resto me queda 0x cuadrado menos menos más x cuadrado. X cuadrado dividido x me queda x. X por x, x cuadrado, x por menos 1, menos x. Se van los x cuadrados. Bueno, acá yo tendría que haber completado 0x y 0. Y me queda x positivo. 0x menos menos x, x positivo. X dividido de x es 1. 1 por x, 1 por menos 1, menos 1. Se van las x y me queda un 1 como resto. Si yo quiero volver a armar esto, ¿sí? Yo acá tenía x cubo en el divisor, ¿no? Ahora, x cubo es igual a x cuadrado más x más 1 por x menos 1 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, por el algoritmo de la división, ¿no? Yo tenía al principio, a ver, veamos, la integral de x cubo sobre x menos 1. X cubo sobre x menos 1, ¿sí? Diferencial x. Pero yo por el algoritmo de la división a x cubo lo puedo escribir como, esperen que ponga la integral, x cubo es x cuadrado más x más 1 por x menos 1 más 1. ¿Sí? Todo esto que escribí acá arriba, sí. Todo esto que escribí acá arriba yo, ¿sí? Todo esto es equivalente a escribir x cubo. No, hasta el final. Esperen que me falta un pedacito. Hasta el final. Todo esto es x cubo. Por esto que escribí acá. Bueno. Sobre x menos 1. Yo acá puedo distribuir el denominador, ¿no? Entonces me queda la integral x cuadrado más x más 1 por x menos 1 más 1. Esto, ¿Por qué no voy a dividir a x menos 1? Si la división no era x cuadrado más x más 1 por x menos 1 más 1. sí, acá todo esto, x cuadrado más x más 1 por x menos 1 más 1. Todo esto es x cubo. Y ahora lo que hago es distribuir este denominador. Decime si capaz no te entiendo la pregunta. No, profe, no entiendo por qué lo divide otra vez por x menos 1, si ya habíamos hecho la división. No, la división es la de x a la tercera solamente. Fíjate que la integral es x a la tercera sobre x menos 1. Eso, yo toda la división la usé para hacer esto, ¿está bien? Sí. Bien, para sustituir x cubo, nada más. Para sustituir, no, para reemplazar a x cubo por esta expresión, ¿está? Acá, esto es lo que yo usé para reemplazar acá x cubo. Bien, ahora, fíjense en el primer término, ¿está? Yo puedo cancelar estos dos y me queda, esperen que me faltó el diferencial x. Yo en el primer término puedo directamente dejar x cuadrado más x más 1, ¿está bien?
Y en el segundo término me queda 1 sobre x menos 1. Bueno, y esta integral la pueden hacer, ¿está? La pueden seguir haciendo. Acá puedo ir término a término y acá hago una pequeña sustitución de x menos 1 y me queda, le va a dar lo mismo que nos dio antes, ¿está? Les cuento que es otra forma de hacerlo. Si les sirve, porque a lo mejor a alguno les sirve más la división de polinomios, a otro les sirve más esta primera sustitución y después directamente usar integrales semi-inmediatas. ¿Se entiende cómo seguiríamos acá? Acá se seguiría término a término, ¿no? Quedaría, la integral de x cuadrado diferencial x más la integral de x diferencial x más la integral de 1 diferencial x más la integral de 1 sobre x menos 1 diferencial x. Y ahí, ¿está bien? Y ahí seguirían. ¿Está? Bueno. ¿Me dicen? Sí, profe, se entendió. Bien. Ustedes van a ver que entre esta y esta, fíjense que le va a dar diferencia, ¿sí? Pero si uno trabajara, lo que me proponía recién, no sé quién me lo proponía, Yamila, vos me proponías de trabajar algebraicamente, ¿sí? Para que sea esta, que recuadré en celeste, exactamente igual a la que van a obtener acá, habría que trabajar algebraicamente la primitiva, ¿eh? Les va a quedar un poquito distinta esta, ¿sí? Pero que si la trabajan algebraicamente, por cancelar términos o qué sé yo, es equivalente a esta, ¿está? ¿Mm? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, estuvimos en el ejercicio 3. Esas son por descomposición. Como les dije, es por ahí un trabajito algebraico que mejore la expresión para poder llegar a una semi-inmediata. Cuando están con las de trigonométricas, ¿vieron la 4, la 5, la 6? Yo les recomiendo, a ver, bueno, por ejemplo, puedo hacer la 4 o la 5, porque hay un par de identidades trigonométricas que se tienen que acordar. Yo ya les digo que, a ver, vamos a hacer una cosa, si les interesan después les paso las resoluciones, pero no creo que les evalúen trigonométricas donde tienen que tener en cuenta identidades que trabajamos en trigonometría en la materia anterior, ¿sí? Por ejemplo, a ver, les hago el comentario de la 4 de esta, ¿sí? A ustedes lo que les propone hacer es un diferencial x sobre, como que son un poco más complejas. Yo les recomiendo que no se enriden con estas y vayan a lo más sencillo, ¿sí? Seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Entonces uno dice, ¿para dónde salgo? Acá con el trabajo algebraico, ¿no? Recuerden que tener el diferencial x acá arriba, lo escribí así, pero para después cambiarlo, es lo mismo que tener 1 sobre y multiplicado por el diferencial x al final. ¿Tá? Cuando está ahí arriba, lo puedo sacar para el final. Bien, yo les voy a contar una identidad trigonométrica, que probablemente no la recuerden, que es que el seno de 2x, a lo mejor sí, es igual a 2 por el seno, no la voy a usar ahora todavía, la voy a hacer un poquito después, pero que esto es 2 por el seno de x por el coseno de x. ¿Está? Esta identidad es la que vamos a usar. Que pueden tenerla presente o no. ¿Cómo la vamos a usar? Yo voy a usar seno por coseno, lo voy a unir en el cuadrado. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, me faltó la integral acá. Esto es 1 sobre seno de x por coseno de x al cuadrado. ¿Está? Pero seno por coseno, fíjense que yo de esta identidad que puse acá en naranjita, yo puedo decir además que el seno de 2x sobre 2 es igual a el seno de x por el coseno de x. ¿Está bien? Entonces, seno por coseno yo lo voy a sustituir por
a sustituir, no es sustituir, sino a cambiar por una expresión equivalente. En vez de seno por coseno, voy a poner seno de 2x sobre 2, todo esto al cuadrado. ¿Bien? Ahora, el seno de 2x al cuadrado, el seno de 2x al cuadrado, yo lo voy a escribir así, miren. La integral de 1 sobre el seno de 2x al cuadrado, como que este cuadrado lo voy a distribuir, ¿no? Sobre 4. Se lo resuelvo, lo mismo les digo, este es muy compleja, pero bueno. Este 4 que divide acá abajo es lo mismo que multiplica acá arriba, entonces me está quedando 4 por 1 sobre el seno de 2x, todo al cuadrado. Y 1 sobre el... A ver, y este cuadrado, bueno, lo voy a escribir un pasito más. Tengo este 4. Y sería este la inversa. ¿Cómo? Sería tenerlo a la menos 1, ¿era? Ah, ¿qué cosa? Me estoy confundiendo con otra propiedad. No hace falta ponerlo a la menos 1. Miren, yo lo que voy a hacer es meter todo adentro del cuadrado. Es como que me quede 1 sobre el seno de 2x, todo adentro de un cuadrado. Porque total, tener un 1 es lo mismo. Yo podría pensar 1 al cuadrado acá y es lo mismo, porque es 1, ¿no? Yo tenía 1 sobre 2x al cuadrado. Pero el 1 lo puedo pensar al cuadrado. Entonces, puedo poner todo esto al cuadrado. ¿Está bien? ¿Para qué hago todo esto? Para poder hacer la integral, 1 sobre el seno es la recíproca de la función seno, que es la cosecante, ¿sí? Es 4 por la cosecante de 2x al cuadrado. Y ustedes van a ir a la tablita y van a ver que la cosecante, ¿sí? O 1 sobre seno cuadrado, acá está. No lo pongo como cosecante, porque en la tablita está como 1 sobre seno cuadrado. Mira, me ahorra un montón de pasos. Esperen. 1 sobre seno cuadrado, lo ponemos, miren. Yo pensé que estaba como cosecante en la tablita. Vamos de nuevo. Subí el 4. Vamos a este paso. Subo el 4, ¿no? Porque que esté acá dividiendo es lo mismo que esté multiplicando acá. Acá yo tenía 1 sobre seno cuadrado de 2x. Es lo mismo que escriba al cuadrado ahí a que se lo escriba al seno. Me voy a la tablita y fíjense que yo tengo esta integral. ¿Qué me faltaría nada más? Cambiar el 2x por hacer una sustitución del 2x, ¿sí? Yo voy a poner a sustituir u por 2x, derivo, me queda diferencial de u igual a 2 por el diferencial de x. Con esta pequeña sustitución, me queda 4, el 4 lo saco ya, de paso uso esa propiedad, 1 sobre el seno cuadrado, y en vez de 2x pongo u, ¿está bien? Ahora bien, yo al diferencial de x no lo tengo limpito acá, tengo por 2. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo vieron con Jessie? ¿Que yo le agrego un 2 y el 1 medio? ¿O que yo paso el 2 dividiendo acá para las sustituciones? ¿Cómo hacían? ¿Pasaban este 2 dividiendo acá y decían que lo reemplazaban a dx por diferencial u sobre 2? ¿O generaban el 2 diferencial de x acá? Yo me fui antes de la clase, profe, así que no sé cómo llegaron a hacer esa parte. Bien. Vamos Yo a no hacerlo. recuerdo que lo hayamos hecho. Eso es lo que estoy pensando, por ahí me olvidé. ¿A la sustitución no se acuerdan?
digamos, todo lo anterior es trabajo algebraico, ¿sí? Todo esto anterior. Hicimos un ejemplo de sustitución, uno solo, pero no. Ah, uno solo. Ah, yo pensé, Jessy me dijo, trabajamos sustitución. Bueno, entonces. Creo que dijo que íbamos a tener que verlo más con usted. Creo que hicimos un solo ejercicio de sustitución. Fue lo último que hicimos, creo. Bien, bueno, entonces se los voy a volver a explicar. Yo pensé que habían trabajado un poquito más con sustitución. Cuando ustedes hacen una sustitución, bueno, como vieron que hicimos antes, esta que estaba en amarillito, yo lo que trato de hacer es cambiar la variable de manera que me quede una integral más, no digo más sencilla, una integral inmediata, ¿está? Una integral que tenga la tablita, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, todo este trabajito algebraico que trajimos hasta acá es lo que yo les digo que es medio complejo y que tienen que acordarse de identidades trigonométricas. Yo dudo que se los propongan para un parcial, para un examen, ¿está? Igual está en la práctica, pero ahora cuando llegamos acá, a esta instancia, vamos a hacer una cosa. Como acá recién llegamos a la instancia, yo voy a usar un pasito más, ¿sí? Hasta acá fue todo trabajo algebraico, ¿está? Vamos a hacer un pasito más. Yo me voy a quedar acá. ¿Sí? Yo lo que voy a querer cambiar, fíjense, acá en este paso, ¿qué hice? Saqué el 4 para afuera. Me voy a quedar con la integral del seno cuadrado de 2x. ¿Está bien? Y acá voy a hacer una sustitución. Entonces voy a achicar todo esto y me voy a poner a trabajar con eso. ¿Sí? Con esta integral. A ver, me lo voy a llevar acá. La integral 4 por la integral de 1 sobre el seno cuadrado de 2x. Y acá voy a trabajar la sustitución en otro color y así trabajamos solo la sustitución. Después volvemos a este ejercicio, ¿sí? Me voy a quedar con la sustitución. Cuando yo quiero sustituir, chicos, vamos a hacer la integral de 1 sobre el seno cuadrado de 2x diferencial de x. Fíjense, la que yo tengo en la tablita es esta. Está acá. Esta es la que yo quiero usar. Pero fíjense cómo está integrando. Solo la x está. No tengo 2x acá. Entonces, para poder usar esta integral, yo tengo que dejar acá exactamente una variable. Ahora la voy a llamar u, porque como tengo el 2 por x acá, yo la voy a cambiar. La voy a cambiar. Entonces voy a decir, en vez de 2 por x, yo voy a llamar u, yo voy a llamar u a ese 2 por x, y esa es la sustitución que yo voy a hacer. Yo la sustitución la planteo. Bueno, voy a cambiar 2x por u. Esa es la sustitución que yo voy a hacer. Pero cuando yo cambie esto, también voy a tener que cambiar el diferencial, porque tiene que estar todo en la misma variable. Bueno, para eso se deriva esta expresión. Entonces yo derivo u y se escribe diferencial. En vez de poner u', ¿sí? Se pone diferencial de u. ¿Está? Estoy derivando de este lado. Y en vez de u', pongo diferencial u. Y de este lado, cuando yo derivo, ¿cómo me quedaría la derivada? A ver, si nosotros derivaríamos esta ecuación, de este lado, ¿qué te quedaría? U', y de este lado te quedaría la derivada de 2 por x, o sea, 2 por x'. Sí. ¿Bien? Bueno, nosotros esto lo vamos a escribir diferencial de u, 2 por diferencial de x. ¿Está claro? En vez de u' voy a poner diferencial de u y en vez de x' voy a poner diferencial de x. Entonces, eso es lo que voy a escribir ahí abajo. Acá voy a escribir 2 por diferencial de x. Yo a partir de todo esto, ¿sí? A partir de esto que yo genero en ese cuadrito de abajo, acá, yo tengo que reemplazar todo lo que está acá. Llevar de x a u. Bien. Entonces acá es fácil, porque yo tengo 2 por x, va a estar u. Listo. Me voy a la integral. ¿Qué pasó acá? No sé qué escribí. Acá voy a la integral y digo 1 sobre, y en vez de 2x pongo u. Seno cuadrado de u. Listo. Pero el diferencial de x, yo no lo tengo tal cual. Yo tengo que 2 por el diferencial de x es diferencial de u. Entonces, yo lo voy a crear. A este 2 por diferencial de x yo lo voy a crear. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me falta acá? Un 2, ¿no? Esperen, voy a hacer un paso más. Acá yo no voy a poner el u.
voy a pensarlo nada más a esto, que yo lo puedo reemplazar directamente, ¿sí? Por U. Pero todavía no lo voy a reemplazar porque necesito generar este 2 por X. Entonces yo voy a agregar un 2 arriba, un 2 sobre 2, ¿sí? Al diferencial de X lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir por 2. Que esto lo puedo hacer porque no estoy cambiando en nada, ¿no? Es como multiplicar por 1. Y este 1 sobre 2 me lo voy a llevar afuera, ¿sí? Este 1 medio que está acá abajo me lo voy a llevar para afuera de la integral, porque lo puedo hacer, me va a quedar una constante, ¿no? Dividir por 2 es como tener una constante que me llevo para afuera, ¿está? ¿Y qué me queda dentro del integrando, perdón? 1 sobre el seno cuadrado de 2x, 2 diferencial x. Ah, y ahora sí, porque esto es u, ahora lo voy a escribir con otro color, esto es u, y todo esto es diferencial de u, que es justamente lo que yo tenía acá abajo. Profe, y si hago 1 medio por 2, me quedaría 2 medios como lo pintó en rosa. Claro. Eso hice. Yo lo que hice fue esto, mira, fíjate, a ver si querés hago un pasito más. Una forma de que le sirva el diferencial. Claro, yo suponete que no lo saqué todavía el 1 medio, ¿está? Estoy trabajando acá adentro. Acá me quedó por 1 medio, ¿está? O sea, ¿yo qué hice? Multipliqué al diferencial por 2 y lo dividí por 2. Para claro, dejar la forma como hacíamos con las sucesiones y series que buscábamos, la forma que nos convenía. Exacto, es como que vos lo escribís de una forma que a vos te quede bien para que aparezca este 2 por diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, yo lo multiplico por 2 y lo divido por 2. A este dividido 2 es 1 medio que queda multiplicando ahí. Bueno, esa constante me la llevo para afuera de la integral después. ¿Ves? Este 1 medio me lo llevo para afuera. Y adentro, ¿qué me va a quedar? La integral de 1 sobre el seno cuadrado de u, ¿sí? Porque el 2x lo reemplazo por u, y el 2 diferencial x lo reemplazo por diferencial u. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sigue esto? Por la tablita. El 9 de la tablita, si yo les pongo acá, bueno, no quiero escribir tanto, pero este es el 9 de la tablita, me dice que 1 sobre el seno cuadrado de x es menos cotangente de x. Entonces esto es 1 medio, no me lo olvido porque ahí tengo una constante, 1 medio, y la primitiva es menos cotangente, ¿así escribe cotangente? Sí. Menos cotangente de x más c con c en los reales. Bueno, este 1 medio, ¿sí? Lo puedo poner acá directamente si quieren. No, de x no, de u. De u. Bueno. Digo de u y escribo de x. De u. Y entonces, este 1 medio podríamos ponerlo así. Menos 1 medio cotangente de u más c asterisco, si quieren, porque sería 1 medio por c, pero sigue siendo cualquier c, ¿sí? No se compliquen con eso. Ahora, u no era la variable en la que estaba integrando, u es 2x. Entonces voy a escribir menos 1 medio cotangente de 2x más c asterisco con c asterisco en los reales. Bien, lo que está en azul es el método de sustitución, pero yo lo usé para esta integral. Entonces ahora vuelvo a mi integral que está multiplicado todo esto por 4, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 por toda esta integral que yo conseguí acá, ¿no? Por esta integral que es menos 1 medio cotangente de 2x más c. Y ahora lo que hago es multiplicar el menos 1 medio por 4, o sea, me queda menos 2 cotangente de 2x más, bueno, si quieren le ponemos 4 por c asterisco, o si quieren le ponen c de nuevo, no los quiero. Eso es una constante, ¿sí? Lo importante es escribir que hay una constante en la real. O si quieren ponen d,
lo aprendimos con la C. Claro, por eso. Le ponen C asteriscos, D, porque vieron que va cambiando esa constante. Por ejemplo, acá era C, pero la multipliqué por 1/2 y le puse C asterisco. Pero si quieren, mira, para no confundirse, olvídense del asterisco, siempre C, póngale. ¿Está? Ya está. Por más que lo multipliquen por 1/2, que hagan lo que hagan, siempre es C en realidad, ¿sí? Siempre es C porque me habla de la familia de primitiva. Dejen que sea C. O sea, ¿qué quiero decir que siempre es C? Si C varían los reales, 1/2 por C también varían todos los reales. Y 4 por C también varían todos los reales. A mí lo que me importa es que este va a variar en todos los números reales. Si quieren poner siempre la misma C, se puede. ¿Está? Bueno, y así se resuelve esta integral, ¿sí? Finalmente. ¿Qué sería acá como lo más complejo? Esto de la identidad trigonométrica. El resto es sustitución. Eso sí lo tienen que ustedes manejar, ¿sí? Esto de sustitución que está en azul. ¿Sí? Todo esto que está en azul, sí. Les pongo un asterisquito en azul, que es esto que se hizo acá abajo. Profe, me tengo que ir. Muchas gracias. Dale, anda tranquila. Yo ahora voy a ver el método, un método más voy a trabajar, chicos. Lo que voy a trabajar es el método por partes, ¿sí? ¿Cómo se trabaja en una integral por partes? Yo les voy a poner la fórmula directamente, ¿sí? La voy a traer del apunte que tienen ustedes. Hay una demostración para esta integración, ¿sí? Yo se las dejo acá. Nosotros no vamos a ver la demostración. Nos vamos a quedar con la fórmula, con el método, pero se las traigo para que ustedes ya la tengan acá presente y les cuento que esta integral por partes empieza, ¿sí? Empiezo pensando una función como un producto de otras dos, la derivo, la integro y después aparece justamente, una vez que hago, es fácil esta demostración, una vez que integro los dos miembros, ¿sí? Lo que hago es pensar en que la integral de la derivada es la misma función, u por b, ¿sí? U por b, y de acá, pasando uno de los términos para el otro lado, aparece esta que vamos a tener acá, o la que está en rojo, que es la fórmula para la integración por partes, ¿sí? La demostración es muy sencillita. En una instancia de teoría, después si quieren la trabajamos. Ahora vamos a avanzar con la práctica. Entonces, ¿qué voy a usar yo? Entonces, lo que les decía recién, esta fórmula. Yo sé que la integral, esta fórmula voy a usar. La integral de un producto de dos funciones, ¿sí? Yo fíjense que tengo un producto de dos funciones. Una que la voy a llamar una función u y otra que va a ser la derivada de una función. Yo siempre cuando use el método de integración por partes es porque detecto que en el integrando hay una función y la derivada de otra. ¿Está? Una función y la derivada de otra. Entonces, ¿qué me va a decir el método? Que voy a hacer u, la que tengo acá, u, por b, a b la puedo conseguir, porque si tengo b', a b la voy a poder conseguir, menos la integral de la derivada de u por b. Es una formulita. Vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Yo voy a hacer, el primer ejemplo va a ser la integral de x por e a la x. ¿Está? Voy a hacer un ejemplito primero. Recordemos entonces la fórmula. Yo tengo la integral de u por b', voy a tener u por b menos la integral de u' por b. ¿Está bien? Así vamos a hacer. Así vamos a usar la formulita de integración por partes.
Si ustedes ven videitos, hay videitos donde le explican la demostración un poco más detallada, pero no es mucho más que lo que vimos. ¿A quién podemos tomar como U y a quién podemos tomar como B? Usted me va a decir, profe, pero qué sé yo, esta puede ser, si le agrego una constante, puede ser la derivada de x cuadrado. Y esta la derivada de a la x. Bueno, yo les cuento, si tengo una polinómica, una potencial o polinómica, siempre la voy a tomar como U. ¿Tá? A esta siempre la voy a tomar como U. No se ve el verde, voy a tomar otro color acá. Esta siempre va a ser U, si tengo una potencial. Y a esta la voy a llamar B'. Entonces, si para mí U es la función X, su derivada U', ¿qué función es? 1. 1, perfecto. 1. ¿Tá? Y si para mí B' es la función e a la x, yo para conseguir la función B, lo que voy a hacer es integrar B'. ¿Está bien? Y si yo integro B', es porque entonces yo integro e a la x. ¿Y cuál es la integral de e a la x? E a la x. E a la x. Bien. Siempre, siempre, siempre que yo esté trabajando con integración por partes, este es el primer paso. Tener U', B' y B. Porque después aplicar la fórmula. ¿Está? Este es el paso importante en integración por partes. ¿Sí? Listo, ahora es aplicar la fórmula. Listo, U por B. ¿Quién es U? X. ¿Quién es B? E a la X. Menos la integral. ¿Quién es U? 1. ¿Quién es B? E a la X. ¿Quién es B'? ¿Quién es B? Está bien. ¿Quién es B? E a la X. Diferencial X. O sea, tengo X por E a la X menos la integral de E a la X. Pero la integral de E a la X sabemos que es E a la X. Bien. Esta es la primitiva o la familia de primitivas que estamos buscando. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Profe, entonces dijiste que el primer paso era buscar... U', o sea, yo detecto quién es U y quién es B'. Eso es como lo más importante. ¿Quién es U y quién es B'? Una vez que tengo, y les dije que U en general es la potencial. Ahora les voy a decir un caso en el que no, en el que está el logaritmo. Salvo cuando está el logaritmo, como otra función. Pero si no, vamos a tomar a U como la potencial que aparezca en el integrando. Tengo U, tengo B', ¿no? Lo detecté. Me mareé un poco, profesora. No sé si podemos ver otro ejemplo. Sí, vamos a ver como 5 ejemplos, así que tranqui, ¿está? Pero, primero, me dan esta integral. Veo dos funciones, x e a la x. La potencial, que es x a la 1 en realidad en este caso, la tomo como u. Una va a ser u y otra va a ser la derivada de una función. Una va a ser una función y otra la derivada de la función. En este caso yo tomé, fíjense por esta fórmula, ¿no? Que vamos a aplicar para integrar por partes. Yo digo u es x y b' es e a la x. Voy a derivar u para tener u', porque la necesito acá. Y voy a tratar de hallar b integrando b' para tener también a b, porque a b la necesito. Necesito u, b, u' y b para esta fórmula de la integración por partes. Listo. U es x. La derivada es 1. Esto es u', parece una W. Eso es u'. Y tengo B', que es E a la X, y voy a hallar B. ¿Cómo? Integrando B'. Integro E a la X. Listo, tengo E a la X, porque justamente en este caso la integral es la misma. Ahora vamos a seguir. Decimos, aplico en este paso lo que hice acá, ¿sí? Es aplicar la fórmula de integración por parte.
U por B, U por B, sí, B me quedó e a la X. U por B menos la integral de U' por B. La integral de U', que es 1, por B, que es e a la X. Bien, escribí después X por e a la X y lo único que hice en este paso fue hacer 1 por e a la X, ¿sí? Arreglar un poco este integrando. Me queda X por e a la X menos la integral de e a la X, que es e a la X. Bueno, después más C y obtuve la primitiva que buscaba. ¿Bien? Voy a hacer otro ejemplito, así ven mejor esto que estoy haciendo. Quiero hacer una que no tenga una por partes. Claro, porque ya sí es un quilombo y no me quiero imaginar si hay una que no tenga E, porque si E es la misma, pero en el caso de que no hubiese E hay que hacer otro procedimiento aparte. En el caso que no tenga E, sí, tenés que hacer mucha sustitución adentro de una por parte. Sí, es así. Que justamente es la que estoy tratando de ver alguna que no necesite sustitución, pero todas las que están planteadas en la práctica, qué macana. Por ejemplo, a ver, bueno, vamos a hacer la 12, ¿sí? De la práctica, ya ahora me voy al ejercicio 5. Este es el ejercicio 5.12, que tiene que tiene un logaritmo. El ejercicio es el 5 romano 12. Ese es el que vamos a hacer ahora. Es la integral. A ver, déjenme ver si es cierto. Yo lo tenía marcado para hacerlo, pero más adelante, pero lo hacemos ahora. Esperen. 5.12. Sí, es fácil, es 5.12. Pero ¿qué pasa en este 5.12? Aparece el logaritmo, ¿sí? Entonces, x cuadrado por el logaritmo natural de x. Esta es la integral. ¿Qué pasa en esta integral? Tengo una potencial y el logaritmo. Y yo les dije que si aparece el logaritmo, ahora la potencial no va a ser u, va a ser la derivada. ¿Está bien? Ahora yo voy a poner, esta va a ser b' y esta va a ser u. Siempre que aparece el logaritmo es la u en mi elección de funciones. Si u es el logaritmo natural de x, ¿quién es u'? 1 sobre x. Es 1 sobre x. Y si b' es x cuadrado, entonces para obtener b, yo lo que voy a hacer es la integral de b'. Es decir, la integral de x cuadrado. ¿Que cómo nos da? ¿Cuál es la integral de x cuadrado? Es una potencial. ¿Cómo queda? X cuadrado sobre 3 es... No cuadrado. No, me estoy confundiendo. Lo estoy haciendo. Está bien. Sobre 3 está bien, pero arriba, ¿cómo queda? Es esta, miren. Voy para atrás. Ya, lo tengo que calcular. X, n más 1. Esta. Sí. Si x es 2, ¿acá qué me queda? 3. X a la tercera. X a la 3 sobre 3. ¿Está? Es esa que estamos usando, la de las potenciales. Me queda x al cubo sobre 3. Bien. Este cuadrito es el que nos va a importar para integrar. ¿Está? Este cuadrito es el que nos va a importar. Ok, me queda medio rayadito. Bien. Vamos a aplicar la fórmula de la integración por partes. Entonces acá, lo que vamos a aplicar acá es el cuadrito que está en rojo. ¿Está? Bien. ¿Qué tenemos que poner primero? Díganme ustedes. Es u por b. ¿Cómo me queda u por b? El logaritmo de x. Perfecto. Por b, ¿quién es? X cuadrado. No. ¿Quién es b? X tercera a la 3. Ah, está. X cubo sobre 3. Este era b, ¿sí? Este era b'. Claro. B es x cubo sobre 3. ¿Ah?
Voy a poner entre paréntesis por el logaritmo, ¿sí? Menos la integral de quién ahora? De U' por B. ¿Quién es U'? 1 sobre X. Es 1 sobre X y B. X al cubo por 3. X al cubo sobre 3. ¿Está? Bien. Ahora, yo voy a escribir el X al cubo adelante del logaritmo para que no se confunda que está acá adentro del argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces me va a quedar 1/3 X cubo, que es esto que escribí entre paréntesis, por el logaritmo natural de X. Solo lo reordeno. Menos, y acá en este integrando podemos escribir algo mejor, ¿no? Podríamos escribir la integral de 1/3 X y tengo el cubo y X cubo sobre X, ¿cómo nos queda? X cuadrado. Exacto. ¿Está? Bueno, volvamos a escribir un poquito más. Me queda 1/3 X cubo por el logaritmo natural de X menos. Este 1/3 lo voy a sacar de la integral y me va a quedar la integral de X cuadrado. Y la integral de X cuadrado ya la teníamos hecha, era X cubo sobre 3, ¿no? Entonces me queda 1/3 X cubo, logaritmo natural de X, menos 1/3 por X cubo sobre 3 más C. Y acá basta nada más que escribamos un poquito mejor esto. 1/3 X cubo por el logaritmo natural de X menos 1/9 X cubo más C con C en los reales. ¿Está? Y este que está acá, esta que conseguimos acá, es la primitiva que buscábamos, ¿sí? Yo voy a subrayar las primitivas que vamos encontrando. Esta es una primitiva que encontramos. Esta es la primitiva que encontramos. ¿Está? ¿Por qué queda un 9? Porque teníamos 1/3 acá y 1/3 de la integral. Digamos, este acá es la de la integral. Y teníamos el 1/3 que estaba ahí afuera. ¿Está? Bien. ¿Vamos entendiendo cómo es? ¿Sí? Vamos a hacer otro ahora. Sí, es un choclo, pero bueno. Es un choclo, sí, así como lo decís. Es así. Es como que lo vas viendo todo en el transcurso, porque no llegaba a procesar, por lo menos yo, no llegaba a procesar al 80% lo de la clase anterior y ya estás dando cosas totalmente nuevas y distintas y es como que es así. Procesarlo. Matemática 2 es durísimo, es muy ardua, es muy necesario. Vieron que nosotros les insistíamos mucho, es muy necesario ir muy al día. Esta materia es una materia que todas las semanas por el programa que tiene, no me sé la palabra, por el programa que tiene, es una materia que todas las semanas das temas nuevos. Y siempre le agregás un poquito más a lo de la semana anterior, ¿viste? Un poquito más, no es que repasás lo de la semana anterior. Es como, y ese poquito más muchas veces tiene cositas nuevas. Entonces, es una materia, sinceramente, que necesita una dedicación interesante. La comparación de la matemática anterior. ¿De la 1? Claro, la matemática 1 era como todo un poco más analizable. Acá es como todo más sistemático. Sí, y mucho, acá lo que pasa es que, a ver, en realidad no son tantos conceptos, porque es función, límite, derivada, límite, continuidad, derivada, integrales, ¿está? Como que son, y después sucesiones y series, poner que agregamos, pero es cada uno de esas unidades sería, tiene su profundidad. Entonces, sí, no se los niego. Necesita una llevada al día, una constancia
llevarla al día muy, muy constante, ¿sí? Es así, no se los puedo negar. Yo les voy a contar, porque aparte lo que tiene, disculpen lo último que digo, es una amplia variedad de ejercicios. Entonces, como que no es que vos decís, bueno, es de esta manera son todos iguales, o todos más o menos similares. No, integra muchos temas anteriores y tenés muchas posibilidades de resolución. Pasa, profe, que ¿en qué caso tenemos que usar este método? Por ejemplo, cuando encuentres una integral, como te contaba antes, una integral donde el integrando, vos fíjate, vos viste, un método que viste fue el de sustitución. ¿Cuándo usás sustitución? Cuando vos encontrás la función y la derivada de la función. ¿Está? Esa es sustitución. A ver, para resumir. Vos encontrás, te pongo, bueno, no sé si llamarlo F, U. Vos encontrás U y U' en el integrando. Tenés que poder, no es multiplicando C o como sea. Encontrás U acá arriba, o U acá arriba y U', pero bueno, la idea es que vos en el integrando puedas encontrar la función y su derivada, en la posición que sea, ¿no? Ese es UPA. Ahí usás sustitución. Bueno, además de las que viste que son las inmediatas, ¿no? Las inmediatas son las que están en esta tablita. Son muchas más. Acá les dimos como las más importantes, ¿sí? Pero bueno, las más importantes son estas de las inmediatas. Después tenía sustitución, que es ese caso que te dije, que encontrás en el integrando la función y su derivada, ¿está? O a veces no es directa, a veces agregándole alguna constante ya la podés encontrar a su derivada. O a la misma función, sí, a su derivada. Después, la que vimos antes, que se llama por descomposición. Cuando yo digo por descomposición es que yo hago algún trabajito algebraico que las que más van a usar ustedes a la hora de evaluación es de este tipo, ¿sí? Más directas, como el primer ejemplito que hicimos. Que con algún trabajito muy sencillo algebraico, o abrir un cuadrado, o distribuir un denominador, voy a poder encontrar funciones semi-inmediatas o inmediatas. Y el último es este método, que es cuando yo en el integrando veo una función y una derivada de una función cualquiera. ¿Está bien? Dos funciones, o sea, entre esta y esta no hay nada que ver. Una función y la derivada de otra función. ¿Sí? Y ahí uso la técnica por partes. ¿Se entienden los tres casos? Claro que en ese caso sería, en el que hicimos, en el primero, tenemos el logaritmo natural de x, que eso sería 1, y después tenemos x al cuadrado, que sería otro. Otra cosa distinta. Y vos decidís, esta decisión de quién es B y quién es quién es B' y quién es U, la tenés vos. Yo les di un tip ahí como unos tips para como darse cuenta que se suelen usar. Si tengo una potencial, siempre va como U. Salvo cuando está el logaritmo. El logaritmo siempre va como U. ¿Por qué va como U? ¿Cuál sería el secreto? Porque cuando lo derivo, me saco el logaritmo encima. Y me queda 1 sobre X. ¿Está? Y ya la integral de 1 sobre X es sencilla. ¿Se entiende por qué va como U? ¿Podrías elegir? ¿Cómo? ¿A cuál nos conviene ponerle U al logaritmo y a cuál más? Siempre al logaritmo. Si no está el logaritmo, a la potencial. Y del estilo de funciones que ustedes van a tener, hay una solamente la 8, que combina una exponencial con una trigonométrica, que la 8 yo les recomiendo, si quieren yo les paso la resolución hecha por mí, pero no renieguen con la 8, ¿está? Una muy larga, una función muy larga y es recursiva la integración, es una integración particular, ¿está? Yo se las paso si quieren resuelta, háganme acordar, mándenme un mensajito, se las paso yo paso a paso resuelta, pero... Bueno, creo que no están en trigonométrica, porque son muy largas. Y cuando tienen trigonométrica es medio larga. Salvo que sean las inmediatas que están en la tablita. ¿Ah? Esta tablita tengan la mano. Tienen la suerte ustedes, los chicos que rendían presencial la práctica, se las tenían que saber de memoria. Ustedes por lo menos de última
más o menos a mano la pueden tener. ¿Sí? Y, a ver, esto entre nosotros, ¿no? Se la tienen que saber, pero bueno, en última instancia no se la tienen que saber de memoria. Bueno, sigo. Ahí Claudia te puso esa retirada. Sí, dale. Porque Claudia capaz se tenía que ir y yo estoy dando vueltas acá. Bueno, les voy a contar dos más, ¿sí? Y cerramos. Una que les voy a contar es cuando tienen solo es la integral del logaritmo, que se hace por partes y es una integral particular. Fíjense, la integral del logaritmo de x. ¿Qué pasa con el logaritmo? ¿Cuántas funciones vemos acá? A simple vista, vos te dicen la integral del logaritmo. ¿Cuántas funciones ves acá? Una. Pero vamos a escribirla como 1 por el logaritmo de x, ¿está? Esto es como un artilugio que, no es el ejercicio 2 del 5 romano. Es un artilugio que se los cuento yo, ¿sí? Ustedes a lo mejor me dicen, profe, no se me hubiese ocurrido. No. Pero bueno, es una función particular la del logaritmo, ¿sí? Yo que les dije que cuando aparecía el logaritmo, ¿a quién elegíamos como u? Al logaritmo. Al logaritmo, sí. Exacto. U, el logaritmo. Y b' va a ser la función 1 constante, ¿está? Entonces, u es el logaritmo, u' es 1 sobre x. Y si b es 1, perdón, si b' es 1, b lo voy a obtener integrando b'. Y esto entonces es la integral de 1. ¿Y la integral de 1 cuánto nos da? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? 0. No. La integral de la constante 1 siempre es x. Ah, es verdad. Sí, no, me confundo con la derivada. Está bien. Fíjense, les voy a hacer un comentario acá. Cuando yo tengo la integral de 1, si no se quieren acordar de memoria, digamos, es como tener x a la 0, ¿no? Porque x a la 0 es 1. Y entonces yo puedo escribir la potencial 0 más 1 sobre 0 más 1. Me queda x a la 1 sobre 1. Bueno, x. ¿Está? ¿Eso cuando tenga 1 o cuando tenga una constante? Cuando tenga la constante la sacás afuera. Y te queda k por x. Es verdad. ¿Está? Bueno, yo esto se los cuento, pero en realidad si quieren la tienen en la tablita, ¿está? Pero por ahí si no se acuerdan de la tablita la pueden pensar como una potencial a la x. Esto es un 1, no es una derivada, y esto es un 1. Bien. Bueno, entonces esta es x, ¿está? Bueno, y nos acordamos entonces de que, esperen que esto lo voy a hacer más chiquitito. Nos acordamos entonces de que esta es la integral y con este cuadrito, como les digo, esto es lo importante, con este cuadrito ustedes pueden hacer la integración por partes. ¿Cómo era la fórmula? Volvemos a la formulita que estaba en rojo. U por B menos la integral de U' por B. ¿No por B. ln, logaritmo natural de x? Sí. Por x. Por x, lo voy a poner entre paréntesis al x, después lo cambiamos de lugar, menos. Sí. Menos logaritmo natural de x por x menos... Para aguantar. No, tanto no. U' por B. ¿Quién es U'? U' es 1 sobre x. ¿Está? Es más fácil. A ver, para que te la escribo. Sí, no, pasa, me confundí con el igual. Por B menos la integral de U' por B. ¿Está? O sea, esta es la integral de U por B'. Entonces, logaritmo por B, que es x, que está acá, menos la integral de U' por B. U' es 1 sobre x, ¿está? Por B, que es x. ¿Está? Es sencilla esta integral. Entonces, bueno, el x lo voy a escribir adelante. Voy a dejar x, logaritmo natural de x. ¿Y acá qué pasa con estas x? Las puedo tachar, o sea, me queda la integral de 1 diferencial de x. Bueno, por último, ¿cómo queda esto? X por el logaritmo natural de x
menos x, que es la integral de 1, bueno, más c con senos reales. ¿Ah? Y esa es la integral que buscamos. ¿Alguna duda? Me dicen. Yo por lo menos no. ¿No? Bien. ¿Quién queda en la clase? Que no mire más. ¿Quién queda? Mateo, Nicolás y Erika. Bueno. Erika y Nicolás, ¿van bien? Sí, profe. Sí, dale. Bueno, hacemos una más y cerramos porque ya son 10:30. A ver, yo había elegido para hacer la 4. Vamos a hacer la 4. La 4 es la integral de x por el arcotangente de x. Diferencial x. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser u? Me dicen ustedes. ¿Qué cosa, profe? ¿Quién va a ser u? El arcotangente. Bien, el arcotangente. Y en este caso, como en el logaritmo, porque es más fácil derivar el arcotangente que pensar cuál es la primitiva del arcotangente, ¿está? A ver, déjeme un segundito. Una cosita quiero ver. Claro, porque no tenemos la integral del arcotangente. Nos conviene, en este caso también, bueno, yo les dije que siempre al final me estoy contradiciendo, justo en este caso, como no es una trigonométrica común, si hubiese sido una trigonométrica común nos convenía poner a esta como u, pero como el arco tangente también es particular, por eso me la señalé para dárselas, pasa como con el logaritmo, me conviene usarla como u, y entonces pienso nada más que en la derivada del arco tangente, ¿está? U', la derivada del arco tangente, se las voy a dar yo, es 1 sobre x cuadrado más 1, pero bueno, esta la tienen en la tablita de las derivadas, ¿está? Y después, b' es x. Y entonces, b va a ser la integral de b', que es la integral de x, por lo tanto, x cuadrado sobre 2. Bien, en este caso es como con el logaritmo, porque si bien es una trigonométrica, es la inversa de una trigonométrica. La elección de u y b' la hacen ustedes según les convenga, ¿está? No es que, en general, si hay una potencial, se usa como u, y al logaritmo en general es u. Pero, por ejemplo, en este caso, también nos convenía que u sea el arco tangente. Bien, vamos a aplicar entonces la fórmula. Era u por b, la voy a escribir de nuevo para que la tengamos presente, por ahorro, la integral de, entonces, la integral de u por b' es u por b menos la integral de b' por u. No, perdón, de u'. Me confundí. Volvamos. De u'. Vamos a aplicar la fórmula. U por b. ¿Quién es u? El arcotangente de x. ¿Y quién es b? X. Voy a poner paréntesis. Después lo llevo para adelante. Menos la integral de u', que es 1 sobre x cuadrado más 1 por, y acá tenemos b', b, que es x. Diferencial x. Bien, cuando escribo entonces me queda x por el arcotangente de x menos la integral de x sobre x cuadrado más 1 diferencial x. Bien, la integral de x cuadrado más 1, perdón, de x sobre x cuadrado más 1, ustedes
Esperen que no sé por qué. Yo me confundí en algo acá. U por B, me parece que sí. A ver, denme un segundito. U por B. B no era X. Ah, ahora me parecía. B era X cuadrado sobre 2, ¿sí? Le pusimos mal esto. Claro, a mí me parecía que estaba al revés. Ah, yo me equivoco. Usted dígame porque yo me puedo confundir como me pasó acá. X cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esta integral, chicos, la vamos a resolver. Esta integral la vamos a resolver. Lo que pasa es que estaba planteada más arriba, si no me equivoco. Denme un segundito, para no confundirlos a ustedes, en que la hagamos toda de nuevo. Menos 1/2 por el arco tangente de X. Déjenme pensarla para que sea más fácil para ustedes. Ah, no. A esta la vamos a hacer por sustitución, ¿sí? Entonces, vamos a ir aparte y la vamos a hacer por sustitución. Yo voy a hacer por sustitución la integral de X sobre X cuadrado más 1. Y ustedes me dicen, profe, ¿cómo te das cuenta que es por sustitución? Porque si yo a esto lo derivo, tengo algo en la variable X y la variable X aparece acá arriba. Entonces yo voy a decir, esto es U igual a X cuadrado más 1. ¿Está bien? Y si yo derivo esto, a ver, derivémoslo, me queda diferencial U y derivemos esto, ¿cómo queda? 2 por X más 0, diferencial X. Y no está el 2 por X, pero si yo le agrego un 2 acá arriba, ya es como que tengo esto, que tengo esta expresión que tengo acá abajo, ¿no? Si yo, a ver, no tengo tal cual 2 por X diferencial X, pero tengo X diferencial X. Si yo a esta integral, tal cual está, le agrego, a ver, voy a hacer un pasito más para que se den cuenta de cómo estoy haciendo la sustitución, ¿no? A esta expresión que yo tengo, le agrego un 2 acá adelante y un medio, o sea, 2 dividido 2, que es lo mismo que un 1, yo al 1/2 lo voy a poder sacar de la integral y ahí adentro que me va a aparecer 2x diferencial x, justo lo que tengo como diferencial u. Y abajo está lo que yo reemplacé por u. ¿Tá? Entonces yo voy a poder llamar a esto u y todo esto diferencial u. ¿Ven cómo es la sustitución? Entonces me queda 1/2 la integral de 1 sobre u diferencial u. ¿Y cuál es la integral de 1 sobre u? Yo voy a la tablita, pero es el logaritmo natural, ¿sí? Para que no, si no se acuerdan, es acá. 1 sobre u integrado es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces, del valor absoluto de u más c, con c en los reales. Ahora vuelvo a la variable x con la sustitución que yo había hecho, con esta, y entonces me queda 1/2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 1 más c con c en los reales. ¿Ven por qué elegí la sustitución? Porque yo encuentro que puedo reemplazar algo y que aparece su derivada también. Por eso uso por sustitución. Entonces, volvamos a nuestra integral. Yo ahora tengo esta expresión. Volvamos a nuestra integral y ¿cómo nos va a quedar? Esto es igual, y yo acá le hago una llamadita de lo verde, que está del otro lado, ¿sí? En la otra página. Vamos a hacer así. Y me va a quedar entonces el primer término, que es
x cuadrado sobre 2 por el arco tangente de x menos 1/2, lo que teníamos acá, ¿no? 1/2 logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 1 más c con c en los reales. ¿Está bien? Y esta es la primitiva que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Acá es el caso, Mateo, como decías, profe, y mirá si la integral no es tan fácil, la que queda al final. Bueno, este sería el caso, donde uso partes y uso sustitución. Dos cosas. No, verdaderamente me explotó la cabeza. ¿Te explotó la cabeza? Fue como que yo te iba escuchando a vos, iba copiando todo, pero digo, no sé, estoy copiando, después me fijo si lo entiendo. Bien, bueno, a ver, lo voy a repasar, ¿sí? A este ejercicio 4. Solo para que vean el proceso, ¿sí? El procedimiento, el paso a paso. Después, en cada paso de último, ustedes profundizan. Vamos a empezar. Planteo una integral de 2 funciones. A una la pienso como una derivada de una función. En este caso, tomamos el arco tangente como una función u y a x como función b. Armo que pienso que si u es al arco tangente, su derivada la buscamos, es 1 sobre x cuadrado más 1. Y si tengo b', x, lo integro para obtener b y es x cuadrado sobre 2. Este primer paso a ustedes les sale, que es copiar tal cual, esto que hicimos acá. Este primer paso es, tomo la fórmula de integración por partes y la aplico, ¿sí? Eso es lo que hicimos acá, en este paso. Ahora, digo u por b, arco tangente de x, por b, que es x cuadrado sobre 2, menos la integral de u', que es 1 sobre x cuadrado más 1, por x. ¿Está? Que x es b'. Ah, me equivoqué. Ah, me faltó el x cuadrado. Ah, no, te explotó la cabeza porque yo me... Uy, sobre qué es difícil yo... Qué macana. Si no, de última, profe... No, porque, mirá, acá, ¿ves? Porque yo lo hago con ustedes y eso yo tendría que tenerlo hecho. ¿Ves? Acá es x cuadrado. Es x cuadrado sobre 2. Es x cuadrado sobre 2. Qué macano. Toda esa sustitución que hicimos la dejamos como un ejemplo aparte, pero no es la que va acá. Qué macano. Última, profe, Sí. corregila para que quede acá en la pizarra esta y después nosotros lo tenemos. La ven. Yo por lo menos ahora me tengo que ir. Sí. No la vamos a quedar así. Pero a ver, sigamos el último paso. Digo, no lo voy a resolver, ¿está? Pero ¿qué tendríamos que hacer? Resolver esta integral. Yo esta integral se la resuelvo y se la subo, ¿está? O sea, hasta este paso la integración por partes iría. Y yo me confundí en esta última, en realidad lo que me confundí es en esto. No en la integral, sino en que es x cuadrado sobre 2. Entonces nos quedaría acá 1/2 y esta integral es la que hay que resolver. Yo se las resuelvo ya antes de subir la pizarra, ustedes vayan tranquilos. Y acá les cuento otra, ¿sí? Una integral por sustitución distinta, ¿está? Esta ya está. Esta les queda como ejemplo para otro caso, ¿sí? Es otro ejemplo de sustitución. Bien, yo ahora les hago esa integral y se lo subo. ¿Está? Disculpen que copié mal. Bueno, dale. Ahora les subo la pizarrita y nos vemos, se ven el lunes con Jessy a las 10 de la mañana, ¿está? ¿De acuerdo? Dale, profe. Ahora les subo la pizarra, chicos. Chao, profe. Adiós. Chau.